están? Vamos a continuar con más ejemplos de función logarítmica. Ya en videos anteriores hemos trabajado este tipo de funciones. Arriba les voy a dar la tarjeta para que lo revisen. En esta oportunidad tenemos f de x igual a menos logaritmo en base 2 de x más 2. Este ejemplo, a diferencia de videos anteriores, pues ya nos aparece un signo menos delante del logaritmo y el argumento ya tiene un término que en este caso es más 2. Lo primero que vamos a hacer acá, tal cual como lo hemos hecho en videos anteriores, es conseguir el dominio. Vamos a determinar cuál es el dominio de esta función. Y el dominio de cualquier función logarítmica basta con tomar el argumento y hacer que este sea mayor que 0. En este caso tenemos x más 2, que es el argumento, y esto tiene que ser mayor que 0, puesto que los logaritmos no admiten números negativos en el campo de los números reales. Aquí lo que hacemos es despejar x, en este caso me quedaría que x es mayor que menos 2, es decir, agregaríamos menos 2 a ambos lados de esa igualdad y obtenemos esta desigualdad. O lo que es lo mismo, es decir, que el dominio de la función va a ser igual a todos los números que son estrictamente mayores que menos 2. Entonces colocamos aquí este intervalo abierto del menos 2 hasta más infinito. Lo segundo que vamos a determinar acá es la asíntota vertical. Entonces, para ello, ya en ejemplo anterior, repito, tomábamos el argumento, que en este caso es x más 2, y eso lo tenemos que igualar a 0. Si despejamos esta ecuación, tenemos que x es igual a menos 2. Por x igual a menos 2 va a pasar una recta que es paralela al eje de las ordenadas y hace que esa función, a medida que toma números, el dominio que se acerquen a ella, la gráfica va a ir a más infinito o menos infinito. De todas maneras, acá tenemos la referencia en el dominio. Este menos 2, como no lo incluye acá en el intervalo, pues es mi asíntota. En tercer lugar, vamos a determinar el rango. El rango de una función logarítmica, por definición, son todos los números reales. Ahora vamos a determinar los puntos de corte con respecto a los ejes. Con respecto al eje X o el eje de las abscisas, lo que vamos a determinar son las raíces o ceros. Y esto ocurre cuando y toma el valor de 0. Tenemos nuestra función es f de x, o lo que es lo mismo, y es igual a menos logaritmo en base 2 de x más 2. Entonces aquí, si reemplazamos y por 0, pues entonces tenemos que 0 va a ser igual a menos logaritmo en base 2 de x más 2. Este signo menos acá lo podemos eliminar multiplicando toda la igualdad por menos 1. De tal manera que nos va a quedar 0 igual a logaritmo en base 2 de x más 2. Aquí tenemos que despejar la x. Entonces, como tenemos una expresión logarítmica, para lograr este objetivo vamos a aplicar la definición propia de los logaritmos. En este caso, 0 es el logaritmo y eso vamos a pasarlo a una notación exponencial. Aplicando la definición, tenemos que esto es si y solo si. Ahora la base del logaritmo se va a convertir en una base de una potencia. Y 0, como es el logaritmo, los logaritmos son exponentes, entonces precisamente va a tomar la forma de exponente. Y esto va a ser igual a el argumento, que en este caso es x más 2. Aquí 2 elevado a la 0, por propiedad de la potenciación, eso es 1, igual a x más 2. Vamos a despejar x y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a restar menos 2 a ambos lados de esa igualdad. Esto se simplifica. Aquí me quedaría 1 menos 2, pues eso es una operación de número entero, me quedaría menos 1 y esto es igual a x. Entonces, en definitiva, la gráfica va a cortar al eje de las abscisas
justamente en el punto menos 1, 0. Lo siguiente que vamos a determinar es la ordenada al origen, que es lo mismo que el corte con el eje de las ordenadas, el eje Y. En este caso va a ocurrir cuando f, tenemos f de 0. La función es y igual a menos logaritmo en base 2 de, ahora x pues va a tomar el valor de 0, me quedaría 0 más 2. Hacemos estas operaciones y tenemos que y va a ser igual a menos logaritmo en base 2 de 0 más 2, eso es 2. Aquí tenemos que y va a ser igual a menos, cuando tenemos un logaritmo, que es lo que se denomina en este caso logaritmo de la base, es decir, que coincide el argumento con la base de ese logaritmo, eso por propiedad es 1. Total que y vale menos 1, pero el corte en sí va a tener esta coordenada, es decir, 0 para las x y menos 1 para la y. El siguiente paso vamos a calcular 5 imágenes para que la gráfica de la función sea más completa. Recordemos que mi función es y igual a menos logaritmo en base 2 de x más 2. Lo normal, como lo hemos dicho anteriormente, es en cualquier función darle valores a x para determinar valores de y. Pero como lo vamos a hacer en forma manual, vamos a invertir el procedimiento y le vamos a dar valores a y para obtener valores a x. Para ello necesito despejar x acá. Observamos que el logaritmo precede el signo menos. Vamos a quitarlo de acá. Para ello vamos a multiplicar toda la igualdad por menos 1. De tal manera que si hacemos ese paso me va a quedar menos y va a ser igual a logaritmo en base 2 de x más 2. Ahora aplicamos la definición de logaritmo y me va a quedar que esto sí y solo sí, la base de logaritmos ahora se va a transformar en la base de una potencia, y este que correspondería al logaritmo pasa a ser el exponente, y esto es igual a lo que me queda aquí en el argumento, que es x más 2. Si despejamos x acá, obviamente tendríamos que restar menos 2 a ambos lados para que se pueda anular este más 2. Total que nos va a quedar que x va a ser igual a 2 elevado a la menos y menos 2. Ya tenemos despejado acá. Ahora vamos a darle valores a y. El primer valor que le vamos a dar a y va a ser igual a menos 2. Entonces, si sustituimos este valor en esta expresión, nos va a quedar que x va a ser igual a 2 elevado a la menos 2. Menos 2, y todo esto menos 2 que está acá. Esto va a ser igual a 2, menos por menos es más, me queda al cuadrado, menos 2. Esto es 2 al cuadrado, es 4, menos 2, eso es 2. Por lo tanto, x toma el valor de 2 cuando y vale menos 2. El siguiente valor que vamos a tomar, recuerden que los valores son arbitrarios, va a ser igual a menos 1. Lo sustituimos acá, va a quedar x igual a 2 elevado a la menos, y que toma el valor menos 1, menos 2 que está acá, esto va a ser igual a 2, y aquí me quedaría 1 positivo. No se lo escribo, menos 2. Esto va a ser igual a 2 menos 2, y eso es 0. Entonces, esto implica que x va a tomar el valor 0 cuando y toma valor menos 1. El siguiente valor va a ser igual, y igual a 0. Esto me va a quedar x va a ser igual a 2 elevado a la menos 0 menos 2. Esto claramente me va a quedar en 2 elevado a 0, que eso es 1. Menos 2, 1 menos 2, me queda menos 1. Esto implica que x igual a menos 1. Siguiente valor para y igual a 1. Esto implica que x va a ser igual a 2 elevado a la menos. Y ya podemos obviar aquí el paréntesis.
Sin embargo, lo vamos a colocar menos 1, menos 2. Recordemos que este 2 es una constante. Aquí sería 2 elevado a la menos 1, menos 2. Como esta potencia tiene exponente negativo, lo convertimos a un exponente positivo y nos va a quedar que 1 sobre 2 elevado a la 1. No se lo escribo acá. Menos 2. Cuando tengo dos fracciones, trato de que estas fracciones tengan igual denominador, es decir, que sean fracciones homogéneas. ¿Cómo logro eso? Tengo un medio menos. La única forma, aquí tiene denominador 1. De tal manera que si yo quiero convertir esto a una fracción que tenga denominador 2, tendría que multiplicar por 2 tanto numerador como denominador. Total que me queda 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. 4 medios es exactamente igual a menos 2. Esto va a ser igual, como ahora tengo ya igual denominador, escribo el mismo denominador y resto los numeradores. 1 menos 4, eso es menos 3. Que implica que x vale menos 3 medios cuando toma el valor de y1. Y finalmente vamos a trabajar con y igual 2. X va a ser igual a 2 elevado a la menos, el menos que tiene allí y vale 2 positivo. Menos 2 la constante. Esto va a ser igual a 2 elevado a la menos 2, exponente negativo, entonces lo transformamos a exponente positivo y me va a quedar 1 sobre 2 al cuadrado. Todo esto menos 2. Si hacemos estas operaciones, vamos a obtener que aquí un cuarto menos 2. Igual que el caso anterior, transformemos esto a fracciones homogéneas. Yo necesito que aquí aparezca el número 4. Aquí tiene denominador 1, de tal manera que tendría que multiplicar por 4 tanto denominador como numerador. Entonces esto me quedaría un cuarto menos 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. 8 cuartos es exactamente igual a 2. Si hacemos esta operación, me va a quedar que escribimos el mismo denominador, que esa es la idea, y restamos los numeradores. 1 menos 8, eso me queda menos 7. Total que x es igual a menos 7 cuartos. Ahora vamos a colocar todos estos valores en una tabla que la vamos a denominar tabla resumen para posteriormente graficarla. Los valores que hemos calculado anteriormente están plasmados en esta tabla en forma de resumen. Recordemos que nosotros le dimos valores arbitrarios a y, que es donde corresponden las imágenes, y obtuvimos los valores de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá para graficar todos estos pares ordenados es graficar la asíntota vertical. Que si revisamos lo que hicimos al comienzo, nuestra asíntota vertical era x igual a menos 2. Por lo tanto, eso es lo primero que debemos plasmar en este sistema de coordenadas. Aquí ya tenemos nuestra asíntota vertical, que obviamente es paralela al eje y. El primer valor que vamos a graficar acá, el punto A, corresponde o tiene coordenadas 2 para las x y menos 2 para y. Entonces, vamos por acá, 2 para las x y menos 2 para y o y. Este sería el punto A. El segundo valor, 0 para las x y menos 1 para la y, es decir, 0 para las x, aquí en este eje, y menos 1 para y. Siguiente valor, menos 1 para x y 0 para y, menos 1, 0. Siguiente valor, x toma valor de menos 3 medios y y vale 1. Menos 3 medios, y si hacemos esa división, sería menos 1.5, estaría por acá. Entonces, menos 3 medios y ubicamos a y igual a 1. Siguiente valor, menos 7 cuartos, 2. Menos 7 cuartos, hacemos esa división, es 1.75. Está muy cerca aquí de 2. Pasamos una paralela al eje y, ubicamos a 2, corresponde al valor de la ordenada, y aquí está nuestro punto. Ahora lo que vamos a hacer es colocar estos puntos acá y vamos a ver cómo nos queda la gráfica.
Ya ubicamos los puntos y los unimos de tal manera que la gráfica nos dio de esta forma. La de color verde corresponde a la gráfica que estamos estudiando, que es y o f de x igual a menos logaritmo en base 2 de x más 2. Este claramente es una gráfica en forma decreciente. Ya en forma de resumen final, dijimos que la gráfica, su dominio corresponde a todos los números que son mayores estrictamente que 2, es decir, menos 2 hasta más infinito. La asíntota vertical, que está de color rojo, vale x igual a 2. Y recordemos siempre que en la función, a medida que toma valores muy cerca de menos 2, en este caso, la gráfica se va hacia el más infinito. Por propiedad o por definición, el rango de esta función son todos los números reales. El conjunto de positividad en esta función va a ser el siguiente. Positividad va a ser el siguiente. Si tomamos como referencia al eje de las abscisas, observamos que la gráfica es positiva en esta parte que está por acá. Es decir, que desde menos 2 abierto hasta menos 1. Y va a tener valores negativos, que es lo que llama el conjunto de negatividad, desde, ubicamos por acá, toda esta parte toma valores negativos desde menos 1 abierto hasta más infinito. Y finalmente observamos que la gráfica es decreciente. Entonces es decreciente. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.